le damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual. Como todos ustedes saben, del 24 al 30 de abril, que hoy termina, se llevó a cabo la Semana Mundial de las Inmunizaciones, instituida ya desde hace varios años por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo primordial es el de promover la aplicación y la seguridad de las vacunas. Todos sabemos que cada año millones de vidas se salvan gracias a la inmunización, siendo esta una de las herramientas de salud pública más exitosas en la historia de la humanidad. La Asociación Mexicana de Vacunología, como miembro de la Red de Seguridad de Vacunas de la OMS y el Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, se unen esta semana apoyando con este conversatorio virtual sobre una de las enfermedades que hace algunos años se consideraba casi eliminada y que desgraciadamente en muchos países por falta de vacunación han aparecido brotes importantes. Sarampión, enfermedad, brote, vacunas y vacunación. Estado actual en México en la era de COVID-19. Para este conversatorio virtual tenemos a profesores de alto nivel académico y expertos en vacunas, a quien les agradezco su participación y su tiempo. En primer lugar, quiero presentar al doctor Raúl Romero Feregrino, pediatra infectólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, quien hablará sobre aspectos epidemiológicos relevantes de sarampión. A continuación, el doctor Uciel René Ochoa Pérez, también pediatra infectólogo, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, nos hablará sobre un breve recordatorio de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Posteriormente, el doctor Enrique Rodríguez Barragán, pediatra infectólogo, director médico de Hospital Ángeles de Ciudad Juárez, Chihuahua, tocará las bases para el diagnóstico y tratamiento de la misma enfermedad. La situación mundial y de Latinoamérica, así como un breve recordatorio del brote de 1989 y 90, estará a cargo del doctor Raúl Romero Cabello, infectólogo del Departamento de Infectología del Hospital General de México. El doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario académico de la Asociación Mexicana de Vacunología y con máster internacional en vacunología, nos dará una visión clara del brote actual de lo que está sucediendo en México. Posteriormente, el doctor Abiel Mascareñas de los Santos, pediatra infectólogo y jefe de infectología pediátrica del Hospital Universitario José Eleuterio González, además vicepresidente mundial de la Sociedad de Infectología Pediátrica, nos hablará sobre vacunas y vacunación. Y para terminar, el doctor Benjamín Madrigal Alonso nos dará las conclusiones de este conversatorio virtual. Él es pediatra infectólogo, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y además vicepresidente del Colegio de Pediatría del Estado de Aguascalientes. Sin más preámbulo, dejo al doctor Raúl Romero Feregrino, ¿sí?, con los aspectos epidemiológicos del sarampión. Adelante, doctor Romero Feregrino, Raúl. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, con mucho gusto. Muchas gracias, Ismael, Luciel, Colegio de San Luis Potosí. Y bueno, a mí me encomendó el doctor Ismael Herrera, quien es nuestro coordinador en este momento, que hablara un poco de los aspectos epidemiológicos. Como ustedes sabrán, si me pueden pasar la diapositiva. Como ustedes sabrán, el sarampión es una de las enfermedades por las características del virus, de las más contagiosas que se conocen. Sí, es una enfermedad debido a esto y a todo lo que genera en
en el paciente, es una de las enfermedades más devastadoras. Entonces, siendo estas características y tan fácil su transmisión, la única manera que hemos tenido y tendremos para controlarla y eliminarla es mediante la vacunación. Y aquí viene el chiste, la que sigue, por favor. Su transmisión es por vía respiratoria, o sea, como en este momento está muy de moda toda la de la vía respiratoria, que por gotas, que por superficies. Sin embargo, el virus del sarampión se puede transmitir a través del aire por medio de aerosoles. Los aerosoles son partículas de menos de 5 micras que su característica es por este tamaño quedan suspendidas en el medio ambiente y entonces pueden viajar distancias largas y entonces por eso puede alcanzar a una mayor población. Si esto puede ser al toser, al hablar, al estornudar y entonces pues puede viajar y no solamente infectar a los que están cerca. Obviamente, si tenemos una población donde las coberturas de vacunación se han disminuido, pues tenemos más población que es susceptible al virus y entonces pues van a aumentar el número de pacientes que se van a infectar. Se requiere que entre el 90, 89, 94% de la población esté con esquemas completos para que se pueda interrumpir la transmisión. Si esto no sucede, siempre habrá manera de que el virus llegue a alguien y que se pueda seguir propagando. Así como ustedes pueden ver aquí en esta tabla, si se fijan, el tercer renglón dice COVID-19. Ahorita pues es la moda, ¿no? El COVID-19, si ustedes recuerdan, se habló de un parámetro que es el R0. El R0 es el número de personas que un individuo infectado puede infectar. O sea, si yo tuviera COVID, puedo llegar a infectar entre 2 y 3 personas. A comparación del sarampión, el sarampión en promedio un individuo puede infectar a 15 personas y hay reportes que hasta 18. Entonces, imagínense, 3 o 4 veces más lo que estamos sufriendo ahorita con un virus que es muchísimo más transmisible. ¿Sí? Entonces, por eso dice ahí superpropagación. En las regiones endémicas, o sea, regiones donde todavía hay transmisión de virus, hay cierto brote, cierto aumento de casos normalmente estacionales y ya se sabe más o menos en qué época del año. Esto va a variar dependiendo en sitios donde hay climas templados, donde sí se diferencian bien las estaciones, ocurre más bien hacia finales del invierno, o sea, cuando hace frío, a principios de primavera. Y en regiones tropicales, como no hay tanta variación en el clima, entonces esto es bastante más variable. ¿Sí? La siguiente. Entonces, ¿en qué edad de la población se van a presentar los casos? Pues eso va a depender, primero, de la cantidad de anticuerpos maternos que se pasen al bebé. Segundo, de la edad a la que los niños están recibiendo la inmunidad, a la edad de que se están vacunando. Y obviamente, secundario a esto, la tasa de individuos que son susceptibles. ¿Sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar, o bueno, al virus le va a ayudar a infectar a las personas a diferentes edades. En las ciudades, como estamos más cerca, estamos más juntos, es más fácil la transmisión y si hay una baja cobertura, pues entonces la enfermedad se va a presentar principalmente a edades tempranas. Acuérdense que los anticuerpos maternos van a durar entre 9, 10, 12 meses, cuando más. Entonces, alrededor de esta edad es donde vamos a tener la mayor cantidad de pacientes susceptibles. Ahora, si ponemos una dosis de vacuna, pues eso se va a recorrer. Si lográramos ponerle a más del 90% de los niños a los 12 meses la vacuna, pues entonces a los 12 meses probablemente no se infecten, sino a lo mejor se infectan después, a lo mejor a los 2 años, a los 4 años. Y a medida que las coberturas se van mejorando y que vamos aplicando los esquemas completos, entonces los individuos susceptibles se van alargando, se van haciendo hacia los más grandes. Incluso ahorita van a hablar mis compañeros del brote, que ahorita hay muchas personas, más bien adolescentes y adultos, que son los que están infectándose por el virus del sarampión. Espero que con esto, que fue una cosa muy rápida, les haya quedado claro y si no, con mucho gusto responderemos sus preguntas.
Buenas noches. Quiero agradecer al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, a la Asociación Mexicana de Vacunología y muy en especial al doctor Ismael Herrera Benavente por invitarme a participar en esta importante sesión donde trataremos de generar resiliencia a este panorama epidemiológico que nos estamos enfrentando del sarampión en estas épocas del COVID. Si me pueden pasar la primera, por favor. Nos vamos a enfocar dentro de lo que son las manifestaciones clínicas en algunos puntos importantes o más relevantes. Es muy importante relacionar o hacer distinción de las definiciones operativas establecidas por la Secretaría de Salud, en donde cuando estemos en nuestro caso probable, tiene una posibilidad hasta de un 75 o un 90% con esta definición operativa de poder establecer que nuestro paciente pueda estar cursando con un cuadro de sarampión. Obviamente, cuando nuestra incidencia sea baja, el valor predictivo positivo de esta definición de caso probable definitivamente va a ser más baja. La que sigue, por favor. 3 puntos importantes en esta diapositiva. 1, el periodo de incubación, que es de 1 a 3 semanas aproximadamente. El periodo de contagio, que siempre nos están preguntando, es desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema. Y un punto muy importante es que si hacemos un comparativo de con influenza, de 10 pacientes que se infecten de influenza, 3 van a desarrollar la enfermedad. Y a diferencia de los del sarampión, de 10 pacientes que se infecten de sarampión, 9 van a desarrollar la enfermedad. La que sigue, por favor. El cuadro clínico prácticamente lo vamos a estar envolviendo en lo que es la presencia de fiebre, conjuntivitis, tos, coriza y las manchas de Koplik, que son un signo patognomónico de este padecimiento. Aunado, obviamente, esto a lo que es el cuadro exantemático, que nos vamos a encontrar que se va a presentar principalmente iniciando en cara, posteriormente a nivel de lo que son detrás de las orejas, diseminándose a tronco y a extremidades. Una característica de este exantema es que va a respetar principalmente palmas y plantas. Obviamente hay sarampiones atípicos donde pudiéramos encontrar la presencia de lesiones en palmas y plantas, pero lo habitual es que no se presenten esto. Y otra característica es que se va a presentar durante 4 a 7 días y al final de estos vamos a observar la presencia de descamación. En la siguiente diapositiva vemos un resumen de este cuadro clínico, a grosso modo, lo que es la fiebre, lo que es la conjuntivitis y lo que es la coriza y un poco más tardío lo que es la presencia de tos. Son las primeras manifestaciones clínicas que vamos a observar en nuestro paciente. Un punto importante es que la fiebre prácticamente nos puede estar durando hasta casi 10 días, con un pico máximo entre el tercero o el quinto día, donde la fiebre va a estar altamente persistente entre 39 y 40 grados. Y un punto que nos va a ayudar a establecer el diagnóstico, que son las manchas de Koplik, que se van a presentar más o menos 48, 72 horas después que inició la fiebre y 24 horas antes de que aparezca el exantema. Estas manchas de Koplik también van a durar aproximadamente unos 2 a 3 días. Lo que es la conjuntivitis, lo que es la coriza, van a durar aproximadamente 7 días en el transcurso de la enfermedad, a diferencia de lo que es la fiebre y de lo que es la presencia de tos, que es lo que más tiempo nos va a durar durante toda esta fase. En la siguiente diapositiva observamos, por último, que no nada más es el problema de tener la enfermedad como tal, sino de todas las complicaciones que nos vamos a enfrentar en cada uno de nuestros pacientes que podamos estar teniendo con diagnóstico sospechoso de sarampión o con diagnóstico de sarampión. Si observamos aquí, la complicación de otitis media, 1 de cada 10 pacientes lo va a poder presentar. Neumonías, 1 de cada 20, encefalitis, 1 de cada 1000. Y quise hacer hincapié en esta misma diapositiva, haciendo un comparativo de qué es la diferencia entre si nos da la enfermedad, la posibilidad de que tengamos una parencefalitis esclerosante subaguda es de 1 a 10,000, entre 10,000 a 100,000 pacientes que tuvieron el cuadro de sarampión, comparado con los pacientes que fueron vacunados de 0.05 a 0.1 por 100,000 aplicaciones. Y el último punto importante es la letalidad que tiene esta enfermedad. Es prácticamente muy alta. 1 a 2 por cada 1,000 pacientes que se enfermen de sarampión. Y de ahí también hago hincapié en este punto de que es mucho mejor estar vacunando a nuestros pacientes, a nuestra población, a nosotros mismos,
ya que la posibilidad de que tengamos una complicación es mucho menor a la que vamos a observar cuando se presente como tal la enfermedad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias a la Asociación Mexicana de Vacunología por esta invitación, también al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí. Vamos a recalcar un poco más lo que el doctor Uciel nos habló hace un momento en lo que es el diagnóstico y tratamiento. Quiero hacer mucho énfasis en dos cosas. Uno, que son, como mencionaba el doctor Uciel, por como dar un resumen de la parte clínica, se mencionan las famosas 3 C, la letra C. La C sería la coriza, la conjuntivitis y en inglés la tos, que es cough. Entonces esas 3 C más la fiebre nos da un aproximado de un 87% del diagnóstico. Como vemos en la imagen, el diagnóstico es básicamente clínico. Entonces, cuando tengamos esas 3 C, fiebre y el exantema maculopapular, pues prácticamente el diagnóstico está dado, más si tenemos en la región casos como lamentablemente está sucediendo en México, como si no tuviéramos poco con el COVID. Tenemos un repunte de esta enfermedad que, como vimos el 2019 y finales de 2018, a nivel mundial, pues causó un gran problema médico que ahorita se nos está olvidando un poco a raíz del COVID. Hay que recordar también que es una distribución de tipo céfalo-caudal y la recuperación es en el mismo sentido. Las manchas de Koplik, ya les mencionaba el doctor Uciel, que son ese enantema blanco en la mucosa oral. Y recordarles otros dos datos clínicos, como son las líneas de Stimson, que son pequeñas hemorragias que se presentan en el párpado, o las manchas de Hermann, que son los puntos blancos que se parecen mucho a los de la faringoamigdalitis, sin embargo, sin relieve, son puntos blancos que se manifiestan en faringe. Siguiente, por favor. Es dentro del diagnóstico, como mencionaba, es altamente clínico, pero si queremos realmente hacer las cosas bien, podemos tomar IgM, anticuerpos séricos específicos, que a los 4 días de los síntomas es el máximo nivel que se alcanza, y el nivel, perdón, a los 4 días podemos encontrarlo, sin embargo el máximo nivel se puede dar entre 7 a 21 días después, el máximo nivel de anticuerpos. También en la infección aguda hay otro método de confirmación, que es hacer anticuerpos de tipo IgG específicos en suero, y se hacen pareados, se hacen con 3 semanas de distancia entre uno y otro, y es otra manera, al ver ese incremento en anticuerpos, es verificar pues que sí es la enfermedad. Y la prueba más exacta, pero que no todos los laboratorios lamentablemente la tienen, que es la prueba de neutralización. Es una prueba pues muy importante, pero no todos los laboratorios se hace en placa, producción en placa, no todos los laboratorios la poseen. Si queremos ser ya finalmente específicos, ustedes saben que existe una prueba actual mediante PCR para detectar el RNA viral. Se toma de muestras faríngeas, nasales, y la más exacta es si lo hacemos a través de la nasofaringe. Yo creo que a todos los que nos han hecho la prueba sabemos que es una prueba pues, que sí se siente feo al tomarla hasta la parte más alta de la faringe y que tome un poco de la parte alta nasal. Es la manera más exacta de hacer esa toma. También se puede hacer en orina. Antes es otra manera pues, de hacer una detección. Siguiente. En base al tratamiento, todos sabemos que es terapia de soporte, sobre todo los que somos pediatras, sabemos que el soporte es muy importante, sobre todo por la parte febril, la parte de hidratación. La OMS nos ha referido el uso de la vitamina A, que ha tenido un beneficio importante y sería básicamente lo que podemos nosotros darles a nuestros pacientes. En mayores de 1 año se recomiendan 200,000 unidades internacionales cada 24 horas en 2 días consecutivos, o sea, 2 dosis nada más. A niños entre 6 y 12 meses, 100,000 unidades por día, y a menores de 6 meses, 50,000 unidades internacionales por día. No hay una terapia viral específica, todos sabemos que es una enfermedad que, por ejemplo, se ha mencionado la ribavirina, el interferón alfa y otros medicamentos antivirales, sin embargo, la efectividad de estos fármacos es mínima.
Entonces sería el soporte, terapia de soporte y vitamina A lo que nosotros recomendamos. Creo que con esto termino mi parte y al final cualquier pregunta estamos a sus órdenes. Un gusto responder a la invitación del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí y a la Asociación Mexicana de Vacunología para participar en este conversatorio. Efectivamente, vale la pena dar un pequeño paseo por el tiempo y por el mundo, si ponemos la siguiente diapositiva, para ver qué está pasando con el sarampión. Aquí tienen ustedes hasta el mes de, pues prácticamente el inicio del mes de abril, cómo se está la presencia de casos en el mundo. Si lo vemos por colores, ustedes pueden observar que las zonas de color vino, las más oscuras, son las que tienen más casos, como por ejemplo Madagascar, que tiene una tasa de 3.671. Y ahí van viendo diferentes sitios, Ucrania, Nigeria, Brasil, y muy importantemente en América. En fin, la idea no es estar ocupando el tiempo para puntualizar exactamente, solamente vale la pena decir que en América, México tiene un color palidito, pero tiene color. La que sigue, por favor. Aquí vemos, los colores van a ser la base para que ubiquemos los problemas. Si vemos donde hay más color, es África. Y si vemos hacia pues, los últimos años, vemos el incremento brutal del África. Después tenemos que destacan las otras zonas, el oeste del Pacífico, Europa, muy importantemente. Y para nuestra suerte, pero con gran preocupación porque las cosas van cambiando, América es el color azul más tenue y vemos cómo ha ido variando, pero cómo en años recientes va apareciendo claramente el color azul tenue. La siguiente. ¿Qué pasa especialmente en América? La Organización Panamericana de la Salud nos da una actualización hasta el 28 de febrero de este año, en donde comparativamente entre el 19 y el 20, vamos viendo de los países que ya reportaron para el 28 de febrero, tenemos por ejemplo que Argentina, que tuvo 107 casos en el año pasado, ya para febrero final lleva 45. Brasil, que es sin duda el problema mayor, fíjense ustedes, el año pasado más de 18,000 casos y para finales de febrero 338, como pueden ver, es el mayor en América sin duda. México tuvo 20 casos el año pasado y para esta fecha, 28 de febrero, todavía no se reportaba ningún caso. No vamos a insistir de esto porque en la siguiente participación se va a hablar muy claramente de qué ha pasado con México después del 28 de febrero del 2020. Si podemos ver la siguiente diapositiva, vamos a ver que el problema de México se resume importantemente en esa gráfica en donde están los casos del 2020, esos 154 de los que no voy a insistir. Pero yo quisiera hacer un paseo por el tiempo. Miren ustedes, en 1825, el doctor Rodríguez Balda describe la epidemia del sarampión que se presentó en Mapimí, Durango. Luego, entre 1927 y 1928 en Veracruz, una epidemia que describe muy bien el doctor Hernández Mejía. Para antes de 1922, las epidemias eran en primavera y los intervalos eran de 1 a 3 años. Antes de los 50, el sarampión producía una morbimortalidad entre las primeras 10 causas de enfermedad de nuestro país. De 1941 a 1971,
las epidemias se presentaron en forma bianual y a partir de 1973 cambiaron a ser cada 4 años. Y así llegamos a 1989 y 1990, que es la gran epidemia de México. Se considera la epidemia más grande en los últimos 40 años en la Ciudad de México, en donde, para que tengan ustedes una idea de la magnitud, en el 89 hubo 20,381 casos, una tasa del 24.2 por 100,000 habitantes. Y en 1990, 68,782 casos, con una tasa de 82.5. Es importante aquí señalar que tuve yo pues no puede uno decir la fortuna, pero sí la experiencia de estar trabajando ya en el Hospital General de México, en la unidad de pediatría. Y en ese año, en un año, entre el 89 y el 90, tuvimos una situación terrible. Solo de lo que yo tuve en mi manejo, tuve 20 defunciones en el Hospital General de México, en donde los casos variaron desde niños, desde un niño menor de 1 mes de edad hasta un joven de 20 años de edad. Entonces fue verdaderamente terrible lo que aconteció en esa época. Sigue el paso del tiempo. Es importante mencionar que hubo 3 estados, además del Distrito Federal, que fueron golpeados brutalmente en esa epidemia, que fue Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Sinaloa. Ya para 1982, que se inicia el sistema de vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática, empiezan a cambiar muy importante las cosas. En 1992, solo 846 casos, en el 94, 128, y en 1995, solo 12 casos. Prácticamente desaparece el sarampión en México. Las defunciones que fueron brutales en el 89 con 2,251 y 5,899 en 1990 prácticamente desaparecen. Vienen las coberturas que se elevan muy importantemente y va cambiando la situación hasta tener años sin casos. El 2016 y el 2017 no tuvimos absolutamente ningún caso. Las cosas cambian a partir del 18, donde aparecen 20 casos, y en el 19 nuevamente más casos, y tendremos la situación de este año que será presentada en la siguiente participación. Y yo solo quiero cerrar diciendo que México es sin duda un ejemplo de éxito en varias enfermedades prevenibles por vacunación. Una de ellas, sin lugar, el sarampión. Pero estamos ahorita cayendo en un bache muy importante que puede hacer que se nos pierda esa medalla de oro que hemos tenido. Como dijo el doctor Romero Cabello, llevamos 154 casos hasta el 24 de abril de este año. Siguiente. Aquí lo podemos ver cómo subió importantemente del 2019 a lo que llevamos del 2020 a 154 casos. El gran problema lo estamos teniendo ahorita en la Ciudad de México, que empezó el brote en la cárcel, en el reclusorio varonil, que está en la Gustavo Amadero, porque una persona que llegó de Estados Unidos a esta cárcel estaba infectada y pues de ahí empezó este brote. Y el problema lo estamos viendo sobre todo en la Ciudad de México, pero ya tenemos casos en el Estado de México y 2 casos en Campeche que cada día pues aumentan y aumentan más, que ahorita vamos a ver más datos. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que la parte norte de la Ciudad de México ha sido la más afectada.
la Gustavo Amadero, número 1, porque ahí empezó el brote y hubo muchos casos en el reclusorio. Pero si vemos los municipios del Estado de México que están pegados al norte de la Ciudad de México, tienen muchos casos, también lo podemos ver en la parte izquierda, arriba, y ya tenemos 2 casos en Champotón, Campeche. Realmente ya está en toda la Ciudad de México, porque ya ha habido casos casi en todas las delegaciones. El único que no ha reportado es la Magdalena Contreras, y en todos los municipios que están pegados a la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, los municipios del Estado de México ya tenemos casos. Y en total, hasta el 24 de abril, son 154 casos. Siguiente. Vemos que el grupo de edad más importante es entre los 20 y 39 años, donde tenemos más casos. Ahí lo podemos ver. Tenemos 25%, bueno, casi 40%, 30 y tantos por ciento de los casos entre 20 y 39 años, pero llama la atención que también hay casos entre 40 y 49 años y un caso en mayores de 60 años. Muchos de estos fueron los casos en la cárcel, pero la edad nos llama mucho la atención. Vemos que hay en otras edades, también es importante ver que a partir del año hay muchos casos y algunos en menores de un año. Siguiente. Aquí vemos una comparación entre las enfermedades exantemáticas reportadas y los casos de sarampión reportados. Si vemos, la curva es muy parecida. Entonces, la duda que puede quedarnos aquí es cuántas de esas enfermedades exantemáticas son sarampión que no se confirmaron, porque si la ven es muy parecida cuando sube y cuando baja. Esa duda la tendremos y vamos a ver cómo va a evolucionar. Siguiente. De los casos reportados, el 81% no se pudo demostrar que se le hubiera aplicado la vacuna y el 19% se pudo demostrar un antecedente vacunal. O sea, la gran mayoría no tienen vacuna. Siguiente. Y esto es un gran problema porque si vemos los datos del IMSS, de 2006 a 2019, el IMSS nos reporta, aquí la línea roja es el número de vacunas que se debió de haber aplicado según la población y la línea azul es el número de dosis que el IMSS reporta que se aplicó. Entonces, entre la línea azul y la roja, pues ahí vemos la diferencia de dosis que no se aplicaron. Siguiente. Y sumando todos estos años, aquí podemos ver la cuarta columna, que son las vacunas no aplicadas por año, y al final el total de vacunas no aplicadas entre 2006 y 2019, llegamos a un total de 15 millones de vacunas no aplicadas a la población objetivo, que recordemos que la población objetivo son niños de 12 meses y de 6 años de edad, así se saca esta población objetivo, y el total sumando todas es que no se aplicaron 15 millones de dosis, o sea, el 49% de la población objetivo no se le aplicó la vacuna. Esto es un gran problema porque entonces tenemos grupos de personas no vacunadas que pueden ser susceptibles a enfermar de sarampión. Bueno, muchas gracias por la invitación y seguimos con la plática. Doctora Biel, ¿no se escucha? No, pues. Doctora Biel Mascareñas, no se escucha su voz. Por favor, prenda su micrófono.
Buenas noches. Buenas. Disculpen tanto error técnico. Estoy con un celular y con la computadora porque no tengo una señal adecuada en el lugar donde me encuentro. Espero me escuchen bien. Quiero agradecer a doctor Ismael Herrera por su excelente organización, al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí y a la Asociación Mexicana de Vacunología. Me pasa la primera, por favor. Yo voy a tocar el tema referente a vacunación contra sarampión, que creo que es la herramienta principal con la que contamos para poder controlar y erradicar esta enfermedad en nuestra infancia y de la población. Y son algunas situaciones que todo mundo conoce, lo que es el esquema de vacunación, donde debemos usar 2 dosis de la vacuna triple viral de sarampión, rubiola y paperas, aplicando una primera dosis a los 12 meses de edad, la cual nos va a conferir un 94% de protección, y una segunda dosis que si aplicamos esta, conseguimos una protección de 97 a 100% con esta segunda dosis. Es importante que tengamos estas 2 dosis porque al tener 2 dosis, el tiempo en que vamos a mantener los niveles de anticuerpos protectores va a ser mucho más largo que si solamente tenemos una dosis. Es importante también que podemos vacunar adolescentes, ya sea con la vacuna SR o con la SRP, que es la triple viral, a todos los adolescentes que no cuenten con un esquema completo de 2 dosis, independientemente de la edad en que los encontremos. Y de esta forma, si tenemos adultos que no tienen 2 dosis, se las podemos poner. Idealmente, se recomienda que sean los adultos menores de 50. Sume a todos los menores de edad, es posible que se hayan enfermado de SARS y tengan de alguna manera una inmunidad, aunque no está de sobra en cualquier adulto que desee vacunarse poderlo establecer. ¿Tiene otra diapositiva para mí, no, verdad? Muy bien. Estos son los esquemas de vacunación recomendados. La vacuna a los 6 meses de edad se puede poner en caso en los que tengamos algún brote. Nunca antes de los 6 meses. Cuando tenemos un brote, se puede aplicar tan temprano como a los 9 meses de edad. Lo ideal es poner a los 12 meses de edad la primera dosis y a los 4 años la segunda dosis. La vacuna no está indicada en niños menores de 6 meses, no porque la vacuna tenga un cierto peligro, sino porque la vacuna no tiene ningún efecto en pacientes menores de 6 meses. De hecho, la protección que confiere la vacuna a los 6 meses es una protección muy pobre. Sin embargo, es importante tenerla cuando tenemos periodos epidémicos. Sin embargo, el hecho de aplicar la vacuna en este tiempo no se debe contar como una vacuna aplicada cuando se va a poner la vacuna a los 12 meses y a los 4 años. Todos los niños, independientemente de qué edad se hayan vacunado, antes de los 12 meses se les debe poner una segunda vacuna, una segunda vacuna a los 12 meses y una tercera vacuna a los 4 años si es que fueron vacunados antes del año de edad. Y creo que con esta termino. Les agradezco su atención y disculpen tanto problema técnico porque realmente estoy teniendo muchas fallas. Muy buenas noches. Previo a sacar los aspectos puntuales de las conclusiones de lo que se ha comentado,
Quiero hacer el gran reconocimiento al doctor Ismael Herrera Benavente y pues al Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, cuyo presidente es el doctor Heriberto Saldaña. Por un lado, por otro lado, la Asociación Mexicana de Vacunología, presidida por nuestro querido amigo Raúl Romero Feregrino. Es elaborar este conversatorio, no es nada sencillo, como vieron, incluso problemas técnicos, y pues empezamos a mencionar los aspectos de conclusiones. La primera, por favor. ¿Qué pasa con el sarampión? Es una enfermedad, una virosis exantemática, febril, aguda, pero es altamente contagiosa y esto es algo que hay que marcar. También se transmite por medio de aerosoles, como ahora estamos viviendo con esto del COVID-19 causado por el SARS-CoV-2. Más de 100,000 muertes al año significan, en función de un periodo de 10 años, hablar de 1,000,000 de muertos. Eso es una de las cuestiones que a veces nos olvidamos en este tipo de padecimientos y no debemos dejarlas fuera. Es una situación verdaderamente grave y difícil de manejar. Sin embargo, pues en México, como vimos, ya estamos ante un brote epidémico. Es un padecimiento prevenible por vacunación y eso es absoluto. Es una excelente vacuna la que tenemos para este problema y una vacuna que deberíamos de utilizar todos. La inmunidad de rebaño se obtiene cuando hay una inmunidad poblacional elevada, es decir, vacunemos al 95% de la población y la enfermedad se acaba en México. ¿Cuál es el problema? Falta de abasto de vacuna, ese es uno de los grandes inconvenientes en México. Es factible erradicarla del mundo y esto es una de las cuestiones por las cuales insistimos tanto en esa vacunación. La siguiente, por favor. Tiene una presentación clínica típica que hace fácil el diagnóstico. Los que vivimos aquella epidemia del 90, 89, 90, pues hasta de lejos y dormidos hacíamos el diagnóstico para el problema. Teníamos hospitales donde teníamos pisos llenos de pacientes con sarampión. Las complicaciones son variadas y sí se presentan, no es algo que debemos de dejar fuera, y la letalidad es de 1 a 2 pacientes que fallecen por cada 1,000 casos de la enfermedad. Esto es tal vez menos que lo que se presenta en el COVID-19, pero por otro lado es un lamentable hecho que tengamos muertes cuando ya tenemos una excelente vacuna. México tiene el brote epidémico del padecimiento, ya 154 casos, no es despreciable. Es una situación que nos pudiera llevar a un complejo situacional como se dio en el 89-90, y esto cuando no estamos hablando de vacunación. El brote epidémico inició con casos importados, ya se mencionó, y la transmisión local ahora es la que ya está dominando en este problema. La principal razón del crecimiento del brote es la falta de vacunación. Si vemos cuántas vacunas se manejan, cuántas vacunas debieron haberse aplicado, vemos un gran hiato en ese aspecto donde se desperdicia vacuna, y de la desperdiciada no es nada más eso, sino que no se aplica la vacuna por lamentablemente no contar con ella muchas de las veces. El sector público de salud es una situación muy compleja ahí para poder hablar de situaciones en relación a esto. Es algo que no debemos de olvidar. Tenemos una enfermedad para la cual podemos combatir con una vacuna. Tenemos actualmente un brote epidémico del SARS-CoV-2, en donde estamos hablando de muertes y de hospitales llenos y todo lo que maneja. Pero eso es algo que no debemos dejar de lado. Es una situación, el sarampión, y así como otras enfermedades también se presentan. Hablamos de rubiola, hablamos de parotiditis, que son enfermedades que no deberíamos de tener porque contamos con la vacuna. La siguiente, por favor. La clave es esta. Si queremos erradicar este problema, queremos que no crezca este brote epidémico, solo tenemos el aspecto vacuna. Hay que insistir en ello y hay que echar de lado todos los grandes mitos que se han propagado en el mundo en contra de la vacuna del sarampión. Todos los grupos antivacunas, que no son grupos formados o estructurados, son los que van tomando la ganancia en este tipo de problema. Tenemos que vacunar y eso es algo que deberíamos de considerar siempre, para todo mundo. Si lo vieron ya,
tenemos esquemas de vacunación hasta para adultos. Entonces, el sarampión no es nada más de niños. Muchas gracias. Muy bien, como ustedes verán, nuestros grandes panelistas pues nos dejan clara la situación que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, Latinoamérica y en México con respecto al sarampión. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas que las he estado viendo aquí y que las iré desviando a cada uno de los ponentes. Espero que no tengan problema con su micrófono. Las dos primeras preguntas para el doctor Abiel Mascareñas. ¿Cómo debe ser el esquema de revacunación en adultos? ¿Y qué tanto la vacuna nos protege contra la enfermedad? ¿Y de qué depende? ¿Cómo debe ser el esquema? El esquema debe ser de una sola dosis. Si es que tienen el antecedente de haber tenido enfermedad, en las personas que sean mayores de 50 años. En los menores de 50 años que solo tengan una dosis de vacuna en la historia de su vida, ponerse una segunda, y en los demás pacientes que sean menores de 50 años sin conocimiento de esquema de vacunación, aplicar una dosis de vacuna de sarampión. Muy bien. La segunda, ¿había una segunda parte de la pregunta? Sí, ¿qué tanto la vacuna nos protege contra la enfermedad y de qué depende? Bueno, depende de varios factores, pero quizá lo más importante es saber que esta es una vacuna que protege arriba del 90%. Si es una dosis en niños que son un sistema inmunológico nuevo y que con mucha capacidad de despertar respuesta, da con una sola dosis un 94%. Si son dos dosis, da cerca de un 97% hasta un 99%, 100%. En los adultos no es tan efectiva, pero sin embargo está en el rango del 85 al 90%. Y esto depende de la edad. Gracias, doctor Mascareñas. Para el doctor Rodrigo Romero Peregrino, dice, el brote actual de sarampión ha afectado en gran parte a adultos jóvenes. ¿Es posible que no exista ningún antecedente vacunal o que se trata de falla vacunal o disminución de los anticuerpos? ¿Qué faltó en esta ocasión? ¿Mayor prevención o promoción o son casos aislados? Lo que parece que está sucediendo es que las personas no están vacunadas. Y viendo los datos que vimos solo del IMSS, que esto es muy probable que sea igual en las otras instituciones, pero no tenemos los datos. El problema, al parecer, es que no tenemos muchas personas no vacunadas. Tenemos muchos grupos en varios años no vacunados y pues como ya se dijo, el sarampión encuentra a los no vacunados. Entonces el gran problema que estamos viendo es que tenemos muchas personas que no han recibido o ninguna vacuna o solo una vacuna. No sabemos exactamente eso porque los registros no son claros de cuántas personas tienen una o cuántas personas tienen dos. Entonces, pero lo que sí sabemos es que no se han puesto todas las vacunas que se necesitaban. Muy bien, gracias, doctor Romero Peregrino. Doctor Raúl Romero Cabello, una pregunta muy interesante. En médicos, ¿cuántas dosis de refuerzo? Pues es lo mismo que el doctor Mascareñas ya nos mencionó. Si tenemos 2 dosis, aquí la edad tiene mucho que ver. Por ejemplo, en mi caso todavía no había vacuna del sarampión cuando yo estuve en la edad de recibir la vacuna. Entonces, todos los que ejercemos la medicina y que no nos tocó, es una situación. Los que sí tuvieron ya la opción de tener vacuna, pero recibieron una sola dosis,
requieren de una segunda dosis. Los que no recibimos ninguna vacuna, lo que se recomienda es aplicar una dosis. En el caso particular, hace como 6, 7 años, se hizo pues una campaña en el sector salud y allí en mi hospital fueron a verme y a ponerme la vacuna. En ese entonces se había hecho un carnet de vacunación de personal de salud, pero nomás me aplicaron esa, me aplicaron la DPT y nunca más se siguió ese carnet, tristemente. Gracias, doctor Romero. Para el doctor Enrique Rodríguez Barragán, ¿cuál es la prueba sanguínea que se recomienda para confirmar el diagnóstico en el 3er a 4.º día de evolución? Bueno, sí, como mencionaba, si quieres hacer la IgM, la que mencionaba yo, se hace durante la primera semana. Si quieres ser al 100% exacto, pero con un costo más alto, se hace PCR, ¿verdad? Son las dos opciones, la práctica IgM y la cara PCR. Y volviendo un poco al tema de la vacunación que explicaba el doctor Romero y el doctor Mascareñas, es muy importante decir que el intervalo entre las vacunas es de 28 días. Cuando vas a viajar a un lugar que está viendo un problema, en adolescentes que no se ha comprobado su estatus o todo lo que se había mencionado antes. Cuando son 2 dosis o profesionales de la salud que están altamente expuestos, son 28 días el intervalo entre la primera y segunda vacuna. Muy bien, Enrique. Y aprovechándote ahí, te pregunto, en periodos de brote epidémico o de epidemia, ¿está indicado una dosis extra a toda la población aunque haya recibido 2 dosis de vacuna? No se puede hablar abiertamente a toda la población. Es algo que fue muy controversial, sobre todo el año pasado, si se debía aplicar a toda la población. Yo creo que como es una vacuna de virus vivos, hay que tener las precauciones de decir que a toda la población. Son políticas que son discutibles, pero desde mi punto de vista no se debe de hacer abierto a toda la población. No sé los demás qué opinan lo mismo. Doctor Uciel René, ¿se necesita la vacuna en quien ha contraído la enfermedad? Pues como lo mencionó el doctor Abiel Mascareñas, si tienen más de 50 años, se quiere que se aplique una dosis a todos aquellos pacientes, independientemente de que hayan padecido la enfermedad. Si tienen menos de 50 años, no es necesario la aplicación de esta vacuna. Abiel Mascareñas, ¿con qué frecuencia se aplica el sarampión vacunal? Es extraordinariamente infrecuente. De hecho, la enfermedad por la vacuna no se presenta una especie de sarampión modificado que puede ser atribuido a la vacuna, y esto sucede con mucha frecuencia cuando hay epidemias de sarampión y que se están vacunando a las poblaciones, y entonces nunca sabemos a ciencia cierta si fue el contagio que tuvo el paciente y con la vacuna se modificó de alguna manera, o las dos cosas de alguna manera coincidieron. Pero un sarampión ocasionado por una vacuna en un tiempo donde no hay un brote epidémico es una situación extraordinariamente rara. Como hablar de frecuencia, estaríamos hablando de una frecuencia abrumadoramente rara. Ok. Doctor Madrigal, ¿el desabasto de vacuna que menciona es global o privativa de algunos países? Lamentablemente estamos ante situaciones de cuestiones de presupuesto. Si en un momento dado yo tengo planeada mi población para vacunar y compro la vacuna necesaria para esta población, además de ello estoy considerando hacer la difusión adecuada, tendría lo óptimo en cuanto a tener a mi población protegida. Lamentablemente, en lo que es México, se mencionó, ha habido años en los cuales no ha habido vacuna.
de una vacuna o de otra vacuna. ¿Hasta dónde llegamos? Tal vez a tener con esquemas completos de vacunación a 1 de cada 5 o al 40% de la población con esquemas completos. Todo lo demás es muy atribuido al desabasto vacunal, lamentablemente. Y por otro lado, bueno, esto fomenta que la gente tenga que estar buscando la medicina privada para poder aplicarse la vacuna. A nivel mundial también es muy difícil tener en un momento dado todas las vacunas para todos los individuos que lo necesitan. Hay países en donde no tienen esquemas tan completos como el de México, por cierto, que es uno de los más completos. Sin embargo, pues esto se presenta en todos lados y en México es una situación donde no debería de presentarse. Gracias, doctor Madrigal. Tenemos al experto aquí también en el conversatorio, el doctor Abiel Mascareñas, sobre antivacunas. Entonces, ya hay algunas acciones para llevar a cabo en el caso de los grupos antivacunas por lo del sarampión. ¿Cuáles serían los aspectos legales a seguir en dado caso de que un padre no quiera vacunar a su hijo? Si se puede amparar bajo el argumento de que los padres violentan el derecho a la salud del niño. Creo que no está legislado que se tome ninguna acción contra un padre que se niegue a vacunar a sus. De hecho, no hay ninguna acción punitiva para un padre que se niegue a vacunar a sus hijos. Sin embargo, creo que es obligación de todo médico que propone una vacunación a un niño y el padre le niegue la oportunidad. Es importante que documentemos la negativa. Eso es quizá el punto más importante para defensa futura de un médico que por alguna razón secundaria a negación de los padres se pudiera en un momento dado defender. Esto es importante. Buena parte de las personas que actúan como antivacunas, porque por suerte en nuestro país no son organizaciones bien establecidas, pero son personas que por haber escuchado o leído alguna cosa contraria a las vacunas tienen miedo. Entonces es importante escucharlos respetuosamente, aclarar todas sus dudas y señalarles en qué partes de su discurso están equivocados, porque al fin del día, un padre que lleva a su hijo con un médico y el médico tiene la oportunidad de vacunarlo, es de alguna manera una muy buena situación en la que podemos estar nosotros para convencer a los padres de que vacunen a los hijos. Y creo que lo más importante con esto es ser respetuoso con ellos, documentar esto y señalarles muy bien dónde están los errores en que están incurriendo de pensamiento o qué es lo falso que leyeron. Al fin del día, la mayor parte de los papás son padres que aman a sus hijos, pero le tienen más miedo a la vacuna que a la enfermedad. Y eso es lo que nosotros debemos de desmitificar. Decirle a los padres lo peligrosísimo que es enfermarte de sarampión contra el extraordinariamente poco riesgo que tiene recibir esta misma vacuna. Creo que eso es lo más importante que podemos establecer para poder combatir efectivamente estos grupos antivacunas. Gracias. Doctor Herrera. ¿Quién quiere hablar? El doctor Romero, aquí a la orden. Adelante, doctor Romero. Yo quisiera comentar que en algunos países no se ha aplicado una situación punitiva contra el padre o la madre o los padres, pero sí se está poniendo como condición para que el niño asista a la escuela. Entonces, de alguna manera... Guardería. Exacto. Entonces, de alguna manera aparece ya una forma de presionar a los padres frente a su actitud de no vacunar. Totalmente de acuerdo. Aprovechando a Rodrigo Romero, que está ahí a su lado y que tiene... Para México ya no aplica la inmunidad de rebaño, ya que lo que mencionaron que el 45% de la población no está vacunada. Es muy buena pregunta y lamentablemente la respuesta es que ya no aplica.
porque se necesitan altas tasas de vacunación en la población para que no se transmita el virus. Y en este caso, como vimos en el ejemplo que di, pues no tenemos esas altas coberturas. Por lo tanto, no aplica. Muy bien. Nada más para repetir. ¿Puedo comentar algo, doctor? Sí, cómo no. Adelante, Abiel. Creo que estamos en un momento muy interesante, pero también al mismo tiempo en un momento de mucho peligro, donde tenemos a los niños guardados en su casa por esta pandemia que está en curso y que realmente existe bastante miedo a sacar al niño y con mucho mayor razón de llevarlo a una clínica a que haga filas o esté en una sala de espera mucho rato esperando una vacuna. Creo que es importante y es buen momento de planear estrategias, tanto en medicina pública como en medicina privada, para asegurar la vacunación de estos niños que están guardados en estos días de pandemia. Porque si de por sí tenemos un grupo importante de personas que no tienen su esquema de vacunación contra sarampión completo, ahora con este tiempo que van a estar en reclusión, se va a hacer todavía un grupo mayor. Y un grupo que va a tener cierta zozobra al querer acudir a los centros de salud o a los centros donde se administran vacunas. Por lo tanto, es importante que se empiece a estudiar, yo creo que tanto en medicina privada como en medicina pública, estrategias para facilitar la vacunación y particularmente contra el sarampión, que en este momento tenemos tanto riesgo. Yo quiero decir algo más de lo que dijo el doctor Mascareñas. Sí. Y además estamos viendo que los grupos que se están enfermando son los adultos también. Entonces es muy importante, y también tenemos la oportunidad de, cuando vemos a los niños que llevan a la mamá, preguntarle al adulto, ¿tiene su vacuna? ¿Sí o no? No sé. No la tengo, se la aplico también al adulto, que es la misma dosis, es la misma vacuna que le aplicamos al niño. No sé, también le aplico la vacuna. Si tuviera 2 dosis el adulto y no sabe y le aplicamos una tercera, no pasa nada. Pero si no las tenía, lo estamos inmunizando. Y es el momento adecuado de hacerlo siempre que se acerquen a nosotros. Ismael. Sí, adelante. Pues también recordar que la vacuna, lo decía ahorita, hace un momento, al ser de virus vivos, hay muy pocas contraindicaciones. Una de ellas son las embarazadas y otra el que tenga una inmunodepresión severa. Si no hay esas situaciones, la verdad es una vacuna sumamente segura. Entonces, quizás como médicos debemos de enfatizar mucho a nuestros pacientes la historia que tiene esa vacuna y la gran protección que tiene. Cuando nuestros pacientes nos lo pregunten, hacer mucho énfasis en esos dos aspectos. Y aprovechándote ahí, Enrique, hay una pregunta que dice, ¿el tratamiento de soporte de vitamina A en niños de 6 a 12 meses es igual por 2 días? Correcto. Ajá. ¿Y cuál es el papel de la vitamina A en el tratamiento del sarampión? Se han dicho muchas teorías, pero una de ellas es que la vitamina A nivel de células epiteliales del tracto digestivo ayuda a aumentar la protección local contra, no nomás contra este virus, contra otros virus RNA. De hecho, ahora con el coronavirus, no sé si han leído, pero últimamente han aparecido artículos dentro del arsenal que se promueve. Es, vamos a decir, como un inmunoestimulante y un protector de las células intestinales. Perfecto. Doctor Romero Cabello, un adolescente adulto que viajara a zona endémica y cuente con 2 dosis de la vacuna, ¿necesita una dosis extra? No. Ok. Pero si quisiera aprovechar que tengo la palabra y probablemente sea la última intervención por el tiempo, que estamos en un momento muy especial con la pandemia. En este momento, la población ruega, grita, urge, pide la existencia de una vacuna. Y tenemos vacunas para otros virus respiratorios que no se aprovechan al 100%. Entonces, es cuando dice uno,
¿Qué pasa con el ser humano? Sarampión se transmite exactamente igual que SARS-CoV. Tenemos vacuna. ¿Por qué no la aprovechamos? Que no hay suficiente. Debemos presionar para que el abasto sea suficiente. Correcto. Entonces, creo que es un momento de reflexión sobre vacunas de vía respiratoria, como estas dos, la que pueda llegar en un año o más de un año, y la de la influenza, que es otro virus de enorme trascendencia y del cual sí tenemos vacuna. Yo creo que habrá casos en que en esta época de pandemia encontremos casos de COVID-19 más sarampión, principalmente en México. Entonces, hay que estar muy al pendiente. Doctor Herrera. Bueno, las preguntas son muchísimas. Tenemos más de 90, 95 preguntas por responder todavía, pero el tiempo ya se nos vino encima. Les quiero agradecer muchísimo a todos los profesores, sus excelentes pláticas, su colaboración y sus aportaciones para todos los participantes de esto. Quiero comunicarles, sí, que cualquier pregunta o duda, la Asociación Mexicana de Vacunología puede responder, nos pueden contactar a través de dos páginas de la Asociación Mexicana, www.amg.org.mx o a través de vacunación.org o a través de redes sociales, o también mandar un correo a la directiva @amb.org.mx y con mucho gusto responderemos a todas sus preguntas o casos especiales que pudieran tener. Estamos en la mejor disposición.